este tema sobre los exiliados, un tema muy importante y que muchos se estarán preguntando por qué es tan importante platicar sobre esto o analizar sobre este tema en este momento. Tenemos esta noche a el ex procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade. Él también fue ex candidato a la vicepresidencia de la República y también exiliados. No puede apartarse del tema de la corrupción, ¿verdad? Entonces, bienvenidos a ustedes esta noche. Les dejo a ustedes el espacio para que puedan, pues, saludar. Gracias, Lucy y Nelton. Buenas noches. Es un honor para mí compartir en esta tarde-noche con dos personajes que admiro, aprecio mucho por el papel que cada quien ha jugado desde su trinchera. Hablo de Carmen Rosa de León Escribano, una luchadora por la defensa de los derechos humanos de las y los guatemaltecos, de la infancia, y en general una activista muy progresista de Guatemala, y Juan Francisco Sandoval, que pues todos conocemos que fue pieza fundamental en contra de la lucha contra la corrupción y la impunidad cuando el Ministerio Público de Guatemala era una institución que sí investigaba y sí perseguía a los corruptos. Pero pues gracias a la prensa por darnos este espacio de comunicarnos. Como decía Nelton, le estamos contando los minutos para que llegue ese cambio, esa esperanza, y agradecidos con Prensa Comunitaria Lucy y Nelton. Muy amables. Bueno, gracias y buenas noches, buenas tardes en Guatemala. Gracias a Prensa Comunitaria Ruda por la invitación. Y nada, aquí también compartiendo estos minutos de angustia y de estar todos pendientes y en vilo de lograr realmente un cambio en Guatemala y que llegue finalmente, empecemos esa primavera que todos ansiamos. Así que también aquí dispuesta para la conversación. Buenas noches, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy agradado por saludar a Jordán, a Carmen Rosa, quienes de la misma manera admiro por el trabajo que han hecho por la sociedad guatemalteca. Continúan haciéndolo desde fuera y cómo no agradecer a Prensa Comunitaria por la invitación y a Lucy y a Nelton que con esa calidad periodística mantienen informada a la población guatemalteca en un gran trabajo dirigido especialmente a las comunidades del país. Bien, para continuar, el programa precisamente lo titulamos Guatemala, mirada desde el exilio, y para ir entrando ya en el tema. Para los tres, quizás podemos ir respondiendo en el mismo orden en que saludaron, porque es importante hablar de los exiliados en este momento. Perdón, para mí porque es importante visibilizar una realidad que lamentablemente existe. A nadie le gusta dejar su comunidad, su familia y verse obligado por prácticas autoritarias, por la criminalización, cuando nuestro único gran delito de todas y todos los operadores de justicia, que con Francisco tendrá la cifra estimada, pero si ya somos casi 100, tal vez, entre defensores de derechos humanos, periodistas, operadores, pues que anhelamos un cambio de rumbo, tener honestamente un presidente que no criminalice a sus oponentes, a quienes lo investigan judicialmente, va a ser un respiro. Y por eso es que tenemos, yo en lo personal, una alegría, una esperanza del cambio de rumbo. Aún se resiste porque son como fieras heridas, insisto, esto, alianza criminal o pacto de corruptos que ni siquiera llega a un debate ideológico, porque ellos lo que ven es el Estado como un negocio y quieren seguir enriqueciéndose bajo la impunidad que han tenido décadas. Y la corrupción que ellos han amasado fortunas, pues no tenemos que olvidarlo, no le hicieron solo ellos, que les cayó del cielo como maná el dinero corrupto, no, hubieron empresarios, hay que reconocerlo, empresarios inescrupulosos que se prestaron a eso y que se le hicieron ambos. Incluso grandes empresarios famosos que reconocieron públicamente haber financiado al payaso que lamentablemente tuvimos como presidente, Evo Morales. Entonces tenemos que tener una memoria, no podemos tener un Alzheimer colectivo, aquí no pasó nada, todos nos amamos, no, aquí pasó, hay responsables, hay que señalarlos, porque una sociedad
que olvida su historia está condenada a repetir. Y entonces es importante este gobierno de transición que espero yo que encabece Bernardo para reestructurar la frágil democracia y el Estado de Derecho, y pues es la ilusión y la esperanza que nuevos aires soplen en Guatemala. Perdón. Gracias, sí. Bueno, yo pienso que que está muy íntimamente ligado la vinculación de los exilados, de los que estamos exilados, con la corrupción en Guatemala. Porque si ustedes identifican, pues aquí Jordán y Juan Francisco, que han estado vinculados a procesos muy importantes en Guatemala, y sobre todo, por ejemplo, el caso de la USAC, y Juan Francisco con todos los casos que llevó en conjunto con la CICIG, son aquellos casos que hoy día el Ministerio Público está desestimando, y además sigue como uno de los pilares fundamentales del apoyo a la corrupción. Y los que estamos afuera, lo que está sucediendo es que, y creo que era parte de un plan, o sea, no lo podemos ver desligado, porque los que estamos afuera éramos parte fundamental éramos opositores, digamos, a la corrupción que se desarrollaron en todos esos casos. Entonces, no es casualidad que estemos fuera los que estuvimos vinculados o estamos vinculados en alguno de tantos casos que en este momento el Ministerio Público está desestimando, ha desestimado o ha dejado libre a las personas vinculadas y que están libremente en la calle. Entonces, yo por eso pienso que, por ejemplo, si se va a abordar el combate a la corrupción de frente en Guatemala, tiene que haber una interconexión entre quienes estamos fuera, porque ahora todas esas bandas que, por ejemplo, Juan Francisco valientemente desarticuló, están nuevamente articuladas en libertad en Guatemala, que pueden operar contra el gobierno electo. Y los que son testigos o los que podemos hablar sobre los casos, estamos fuera, o los que se tienen la prueba, o los que estuvieron demandando, o sea, denunciando la corrupción, estamos fuera. Entonces, los jueces que juzgaron esos casos están fuera. Entonces, sí creo que hay una conexión directa entre la corrupción que sucede en Guatemala y los exilados, pero también es muy importante que los exilados puedan, a su vez, contrarrestar esa operación que se está dando de liberar y dejar fuera nuevamente las estructuras para que puedan seguir operando contra el nuevo gobierno. Gracias. Y tal vez para dar un contexto con relación a estos casos que se han estado cerrando, tal vez el más emblemático es el último caso en donde se vio a Otto Pérez Molina salir de la cárcel. Me gustaría preguntarle a Juan Francisco Sandoval si nos puede hacer pues un resumen de estos casos más importantes para poner en contexto a todos aquellos que nos están viendo y nos están escuchando sobre la importancia de estos casos que se han estado cerrando en las Cortes de Guatemala, que se empezaron con investigaciones por parte de la CICIG y de la FESI, del Ministerio Público, que tardaron muchos años para hacer esas investigaciones y para que avanzaran esos casos, y ahora muchos de esos casos se han cerrado. Juan Francisco, ¿cuáles son los más importantes hasta ahora? Y si nos puede hacer un resumen, yo sé que es mucha información, pero tal vez sí nos podríamos enfocar en los tres más importantes. Bueno, aparte de que tengo un inventario de todas las acciones que ha realizado Consuelo Porras y Rafael Curruchiche para obstruir investigaciones de casos de gran corrupción, quiero vincular esta respuesta a lo que resaltaban Carmen Rosa y Jordán, en el sentido del por qué es importante hablar del tema de quienes tuvimos que salir del país, porque la incomodidad derivaba de que estábamos realizando un trabajo desde el ámbito o el sector en el que nos estuviéramos desarrollando, donde poníamos en evidencia la gran corrupción que es el eje articulador de la mafia criminal que domina el sistema en Guatemala. Y vemos ahora cómo a raíz de ese cambio de paradigma que existe en el Ministerio Público, estamos viendo cómo pareciera el mundo al revés.
Hoy, por ejemplo, Prensa Comunitaria publicaba la información relacionada a cómo el Ministerio Público impugnó la resolución de una jueza que, en respeto del artículo 35 constitucional, estableció de que los periodistas por sus opiniones no pueden ser juzgados en el ámbito penal. Y eso lo impugnó la Fiscalía. Pero en los casos en los que se ha beneficiado a grandes actores corruptos, o no impugna, o cuando ha tenido que impugnar de escondidas, desiste de los recursos. Y ya que se hablaba de tres casos importantes, vemos tres casos que son ejemplares y paradigmáticos de la nueva modalidad de operación del Ministerio Público. Bien mencionó Lucy el caso de Otto Pérez Molina. Es una burla para la población de Guatemala que un personaje involucrado por liderar una de las estructuras más grandes de corrupción, lavaron alrededor de 900 millones de quetzales que obtuvieron como producto de ganancias ilícitas en 8 instituciones del Estado, y resulta que con la complacencia del Ministerio Público ya se encuentra en su casa. Mientras que, por otro lado, vemos el caso de Virginia La Parra, que estuvo más de 600 días en una prisión ilegítima por cumplir con su trabajo. Vemos como, por ejemplo, en el caso Odebrecht, aparte de que se trajeron abajo los convenios de colaboración, que se inventaron toda una narrativa articulados por integrantes del sector privado empresarial, y fueron beneficiados quienes percibieron 18 millones de dólares en sobornos, mientras que no se persiguió a los 107 diputados que recibieron dinero por votar por una ley que comprometía al pueblo de Guatemala. Mientras quienes realizamos la investigación nos encontramos perseguidos y estigmatizados por realizar esas investigaciones. O tenemos otros casos, como el caso de Blanca Stalin, donde no solo atentó en contra de la independencia judicial, un bien que no pertenece a los jueces, sino que pertenece a la población y a la ciudadanía guatemalteca, y además de que fue premiada, reinstalada en su cargo, que ha utilizado su posición para perseguir a jueces y fiscales quienes participamos en la investigación, sino que hasta millonaria salió de la Corte Suprema de Justicia, premiada. Entonces, este es el ejemplo de lo que ocurre en el sistema de justicia de Guatemala, y que tenemos la esperanza de que con la llegada de un nuevo gobierno, no es de que el 15 de enero ya esté solucionado todo en Guatemala, pero nos da ese espacio de oportunidad en confiar de que mañana el futuro será diferente o podría ser mejor en Guatemala. Entonces es para poner un ejemplo de esos casos en los que se ha visualizado cómo el Ministerio Público y el organismo judicial opera para proteger a actores corruptos. Cuando recién ganó Bernardo Arévalo y Karina Herrera la presidencia el 20 de agosto, se hablaba de una ilusión por parte también de muchas de las personas que permanecen fuera, no solo fiscales, no solo ustedes, sino también todos los periodistas y activistas que están fuera, jueces también y magistrados. ¿Continúa esa ilusión luego de todos estos meses y luego de todas estas acciones del Ministerio Público presentadas y que pues todavía sabemos que está Consuelo Porras al frente del Ministerio Público? La pregunta para los tres, así que cualquiera de ustedes tres puede contestar. Las damas primero, Carmen Rosa, ahora para romper el orden. Estás muteada. Tienes mute. Estaba viendo una nota que puso Juan Francisco, solo si me repite un poquito, Lucy, la pregunta. Cuando recién ganó la presidencia Bernardo Arévalo y Karina Herrera el 20 de agosto, cuando ganaron la presidencia, se hablaba de una ilusión por parte de muchos de los exiliados ante pues, esta victoria. ¿Sigue manteniendo esa ilusión por parte de ustedes Sí. de que algo pueda cambiar? Si no es el 100%, por lo menos sí un porcentaje para que ustedes pues, pueda cambiar la situación de ustedes, ¿o ha cambiado esa percepción?
No, nosotros yo creo que todos coincidimos en que sí, lo vemos como una esperanza, pero sobre todo esa esperanza va a depender del cambio justamente de la acción del Ministerio Público, ¿verdad? Porque de hecho ha sido el gran operador para criminalizar a todos los que estamos fuera y es precisamente con esa persecución judicial pues que nos mantienen digamos, en una situación en la cual no es tan fácil tomar la decisión de volver. Sobre todo, pues los casos aquí, yo creo que Juan Francisco es el que está peor de todos nosotros porque tiene más órdenes de captura que Jordán y yo, que solo tenemos una, ¿verdad? Entonces, al final, sí, yo creo que depende mucho y eso es una preocupación que tenemos quienes estamos de este lado, ¿verdad? Porque sabemos que no es fácil, o sea, esto implica una serie de procesos judiciales donde tienen que participar, pues, diferentes actores. Y ahí esto lo que nos está moviendo es precisamente a buscar una alternativa y que nosotros quisiéramos que hubiera digamos, una vinculación o una persona de este próximo gobierno que entra encargada de poder buscar esa solución colectiva para los que estamos fuera. Claro que sabemos que tenemos el aprecio el respeto de quienes van a tomar el nuevo gobierno, pero también sabemos que no es fácil y necesitamos buscar los mecanismos y las vías necesarias para poder realmente hacer ese retorno, que además yo lo considero indispensable porque como lo que estábamos hablando, es decir, cómo poder rescatar esos casos que se están perdiendo, cómo poder retomar la lucha contra la corrupción y realmente volver a tomar esos casos y volverlos a poner sobre la mesa para que no salgan impunes quienes han destruido el sistema de justicia y han cooptado el Estado. Yo quizás tengo un enfoque quizás más optimista, digamos, que no solo va a recaer en las nuevas autoridades de Bernardo, la vicepresidenta y su equipo, sino también en la población, porque la población fue muy inteligente, dijo ya no más corrupción, y buscó de las opciones que le dejaron elegir a un Bernardo León, que es un político honesto, capaz, y en ese sentido también la población ha dado acompañamiento, y sobre todo hay que darle su mérito a los pueblos originarios, autoridades ancestrales, y no olvidar la comunidad internacional que ha venido acompañando el proceso y sin duda alguna las sanciones emitidas, aunque digan, no nos molesta que nos quiten la visa, sí les molesta y sí les daña a ellos, a sus hijos, a su entorno, y Guatemala no es una isla, y por eso es importante que la comunidad internacional no se desentienda, porque llegar al 14 de enero no es la meta final, no debe ser la meta final ni de Bernardo, ni de la población, no, es una meta volante. Después va a ser cuesta arriba, ojalá que no tanto, pero tendrá que tener una gran capacidad que evidentemente tiene esa experiencia en resolver conflictos, Bernardo, de que también el ejemplo de un gobierno honesto, pues vaya a todo nivel y cualquiera, porque las tentaciones del poder pueden hacer que existan. Cualquier intento de corrupción, pues sea, digamos, también denunciado y que no quede margen de pensar, no, que va a ser más de lo mismo, no, yo tengo esa esperanza, esa convicción y que vamos a estar con una Guatemala distinta, un rumbo diferente, no va a haber cambios radicales, no es una propuesta comunista como nos quisieron alarmar. Bernardo es un socialdemócrata, un político progresista, y en ese sentido ya tiene él seguramente sus planes a seguir para recuperar. Y lo que fomentó mucho el voto en Guatemala para hacer posible un gobierno de semilla fue la fuerza de las mujeres, las juventudes, el acompañamiento hacia los pueblos originarios, pero también esa esperanza en tomar en cuenta a los exiliados, porque la posibilidad de retornar para amistades, para familiares, pues despertó mucha simpatía. Y incluso ya se sabe que Osvaldo Samayoa desde Copaya tiene una estrategia que ya seguramente en su momento, sin prisas, pues se comenzará a implementar. Y pues se mantiene esta ilusión, esa expectativa eh, y sobre todo esa posibilidad de que cambie el rumbo de las cosas. Ya anticipaba Jordán el voto inteligente del guatemalteco. La población guatemalteca advirtió lo caro que nos salió haber elegido a un payaso, un político disruptivo, el que iba a romper esquemas, sí, esquemas, pero es que
nos sorprendió de verdad sobre la habilidad que tuvo para dar apariencia de que era un aliado en la lucha contra la corrupción, pero en realidad fue el personaje que inició la embestida en contra del sistema de justicia y en contra de las instituciones democráticas en el país. Y por eso es que es muy aplaudido por todos esos sectores que quieren mantener el statu quo. Caro le salió también al guatemalteco el haber elegido a un personaje que por un acto de corrupción fue beneficiado por una jueza corrupta, porque hace 13 años Alejandro Yamatei fue desvinculado con una resolución de verdad que atravesó todas las barreras olímpicas, fue desvinculado de un caso de graves violaciones de derechos humanos. ¿Quién iba a decir que aquel personaje que en el año 2011 fue beneficiado por un acto de corrupción, 9 años después se iba a convertir en presidente de la República? Entonces, lo que pudimos observar en este proceso electoral es que la población guatemalteca en su mayoría decidió tomar una decisión inteligente. Tan inteligente fue la decisión del pueblo de Guatemala que todos esos personajes recalcitrantes, los dinosaurios, están aborazados. Ya vimos los intentos que han realizado en las últimas horas con el propósito de que no tome posesión Bernardo Arévalo. Vimos cómo el Ministerio Público ya accionó en contra de 4 magistrados del Tribunal Supremo Electoral, en contra del ministro de Gobernación en las últimas horas, porque si hacemos un inventario de todas las barrabasadas que han hecho en el último tiempo, yo creo que también de récord, lo que están haciendo en este momento, inclusive con esa decisión que tomó la Comisión Permanente del Congreso de la República con respecto a la bancada de Movimiento Semilla, que si vemos los nombres de quienes integran esa comisión permanente, pues no nos tiene que sorprender cualquier acto totalmente sucio que realicen utilizando las posiciones que tienen en el Congreso de la República y que también ya esperamos un domingo de show. Yo sé que, miren, estamos emocionados por lo que va a ocurrir, muy nerviosos, porque ya sabemos que estos criminales, pues como no tienen vergüenza, van a intentar hasta el último momento dañar la voluntad del pueblo de Guatemala. Ya saben ustedes, ¿verdad? Que ya hay un anuncio de que ni siquiera han distribuido las invitaciones para quienes iban a llegar a la gran sala del Teatro Nacional y es con el propósito de boicotear el evento. Lamentablemente a esta partida de malandros, de mañosos y de sinvergüenzas, todo les ha salido mal porque sus actuaciones han sido actos realizados de mala fe con el propósito no tanto de perjudicar al pueblo de Guatemala, que ha sido el gran afectado, sino de proteger sus intereses. Entonces, para esta fecha, nosotros mantenemos la ilusión, mantenemos la esperanza, mantenemos la expectativa de que algo bueno viene. Obviamente, eh, también tenemos esa capacidad de ser críticos en el momento en que se requiera, porque esperaríamos, con el respeto que merece la comunidad que son testigos de Jehová, ya quisiéramos aquellas imágenes de las atalayas, ¿verdad? De que ay, el 15 de enero todo es paz, felicidad, amor. No, pero estamos en la vida real y sabemos qué es lo que podría ocurrir en Guatemala. Entonces, es importante mantener la expectativa, la esperanza, pero también anunciar de que también podemos hacer valer nuestra voz crítica si en algún momento consideramos de que hay cuestiones que mejorar. Han estado mencionando pues todas esas trabas para la justicia, cómo se han venido desvaneciendo casos importantes que costaron muchísimos años de la construcción de un sistema de justicia que se fue fortaleciendo en los últimos años y que lo han venido desmantelando de manera sistemática en por menos de 3 años. Hay un personaje que se ganó a pulso, que fuera nombrado el personaje más nefasto del planeta. Y al final, en el mes de diciembre, me refiero a la fiscal general Consuelo Porras. Las demandas fácilmente podríamos decir, millones de ciudadanos en Guatemala para que presentara su renuncia y se retirara del Ministerio Público.
¿Cómo ven el escenario? Esa prioridad de que el Ministerio Público tiene que depurarse, pero llegamos a enero y siguen estando estos personajes en el Ministerio Público. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo como conocedor del derecho constitucional tengo claramente la escala jerárquica normativa. La Constitución Política de la República es superior a la ley orgánica, a cualquier ley ordinaria. Y eso pues da un margen de maniobra que seguramente el presidente electo Bernardo ya tendrá una brújula, y afortunadamente también tenemos que ser responsables en que no poner todos los ojos en la fiscal general, que ha jugado un papel funesto para la democracia y el derecho, pero no es la única. El engendro de Alejandro Yamatei, no solo más corrupto y bravo que Jimmy Morales, él fue el gran orquestador capaz de ir cooptando toda la institucionalidad, toda, es toda. La Corte Suprema de Justicia ahorita es una nueva corte que tiene el beneficio de duda y estará pensando qué pasos dar, en qué sentidos, ¿no? Pero también la Corte Constitucional me ha llamado la atención los últimos fallos, porque se dan cuenta que tampoco van a pagar elotes que no se han comido, ¿verdad? Solamente ellos, pues. El Tribunal Supremo Electoral se dio cuenta antes, para mí, que no se vengan a disfrazar de niñas y niños de primera comunión. Fueron parte importante del pacto de corruptos, prueba es que el MLP, Telma Calle, su servidor, no participamos. Después fue evidente que la corrupción era galopante ahí y se tuvieron que cambiar de lado, afortunadamente para la democracia. El Procurador General de la Nación es una pieza que va a jugar un papel importante, también el Contralor General de Cuentas de la Nación, porque él en un momento dado, por ejemplo, fue el que impidió que algunos no contendieran, fue también, puso una denuncia en mi contra, el Procurador de Derechos Humanos, el rector de la San Carlos, todo la institución del Estado está cooptada. Pero afortunadamente el Ejecutivo ya va a tener una cabeza honesta como es Bernardo, y a partir de eso y el acompañamiento ciudadano podemos tener la esperanza de un futuro mejor. Bueno, yo sí, yo sí volvería a, digamos, a reivindicar la petición que durante 104 días han hecho los pueblos originarios y las movilizaciones en Guatemala, porque precisamente yo sí pienso que independientemente que, como dice Jordán, hay otros actores, la piedra fundamental que fue la que operó toda la cooptación del Estado y la criminalización y persecución de quienes estamos fuera, pero también el traerse abajo todos los casos de investigación que nos demostraban cómo están los hilos de la corrupción en Guatemala, fue la fiscal general y el equipo de la fiscal general, todos en la lista Engel, algunos en la lista Magnitsky. Entonces, realmente yo no puedo considerar, o sea, a mí no me cabe en la cabeza que haya un gobierno de Bernardo Arévalo y que una fiscal que no puede ni viajar, que no puede ir a Estados Unidos, que no tiene, que además ha sido declarada la más corrupta, sea la imagen de la justicia en Guatemala, o sea, la imagen de quien maneja la política criminal en Guatemala. Entonces, es totalmente incoherente, o sea, y yo por eso sí creo y reivindico esa lucha de 104 días y que por mí deberían seguir, claro, porque no, o sea, son ellos los de los sacrificios, pero realmente hasta que ella no salga de esa institución, la justicia no va a estar, realmente no va a ser justicia justa, la investigación no va a estar en manos independientes e imparciales, y lo que estamos pidiendo todos los que estamos, digamos, perseguidos es simplemente que haya justicia y que la justicia sea imparcial. Nadie está evitando regresar porque tenemos miedo porque realmente ha sido manipulada la justicia y ha sido manipulada las cortes en contra de quienes estamos perseguidos por la fiscal. Si la justicia fuera independiente, ninguno de nosotros tendría problema de regresar y presentarnos. No me estoy recordando la expresión última que ella dijo, realmente impresionante, de que teníamos que regresar a demostrar nuestra inocencia, ¿verdad? No son ellos los que tienen que demostrar que tenemos algún caso realmente con sustento. Entonces yo sí considero y reivindico, porque pienso que los pueblos originarios tenían claro y tienen claro que para poder recuperar
el Estado, no solo es necesario el Ejecutivo, sino realmente que el brazo del Ministerio Público sea un brazo que ayude a la lucha contra la corrupción, que es uno de los principales objetivos que tiene el nuevo gobierno, y que esto pasa por la dimisión de la fiscal general. Y el hecho de la presencia de representantes de las comunidades indígenas frente al Ministerio Público es un acto más que simbólico, es un acto trascendente. ¿Por qué motivo? Ya Jordán, Carmen Rosa hicieron un recorrido de las diversas instituciones del Estado que han participado en este intento fallido de golpe de Estado, pero la cara más visible, y no por ser una cara bonita, bueno, que la belleza es relativa, pero es Consuelo Porras. Yo, por ejemplo, los invito a que lean un artículo que presentó hoy la Red de Periodistas Centroamericanos, perdonen ahí también que haga la promoción, pero ahí se ejemplifica como en el caso de la FESI, Consuelo Porras pervirtió a la FESI. Es un artículo que aborda el tema de la metamorfosis que sufrió la FESI a raíz de los intereses personales y de los intereses de Consuelo Porras en favor de intereses sectarios. En realidad, para mí es casi eh, eh, o la previsión de qué podría ser un gobierno, esa coexistencia. Para mí de verdad va a ser totalmente difícil en una posición en la que Bernardo Arévalo sea presidente de la República y una fiscal que es la abanderada de la impunidad y de la mafia, como Consuelo Porras, continúe en la institución, continúe en un ministerio público que lejos de ser esa institución que conforme el artículo 251 constitucional debe velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, se ha convertido en la pieza de el retorcimiento legal, cumpliendo funciones o arrogándose funciones que corresponden al Tribunal Supremo Electoral y que, permítanme decirles de que no obstante, la Corte de Constitucionalidad ha emitido ahí unas resoluciones que pareciera que ya la Corte de Constitucionalidad de alguna manera se está deslindando de la intentona golpista, pero que siempre deja ahí la letra pequeña, ¿verdad? Sin perjuicio de las facultades de investigación que corresponden al Ministerio Público, cuando ha sido la Corte de Constitucionalidad la que le ha dado oxígeno a Consuelo Porras, que le permite supervivir aún para enero del año 2024. Han transcurrido más de 100 días en los que se ha exigido diariamente la renuncia de un personaje impresentable, pero siempre esa letra pequeña. Señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, véanse en el espejo de Ranulfo Rafael Rojas Cetina. En 3 oportunidades lo protegió el sistema corrupto y cuando ya no les fue útil para sus intereses, el mismo sistema ordenó su captura. Entonces, no cometan el mismo error. Ustedes hicieron un juramento de fidelidad a la Constitución de la República, no a Consuelo Porras, no a los integrantes del CACIF, que son los patrocinadores de Consuelo Porras. Ustedes no juraron lealtad a la Fundación para el Terrorismo, juraron lealtad a la Constitución y a las leyes de la República, por ende, cumplan con el papel que les corresponde, destituyan ya a Consuelo Porras, es que es demasiado que ante los ojos del mundo, por culpa de personajes como este, seamos un ejemplo, pero un ejemplo de lo que no se debe hacer en una democracia, la vergüenza mundial. Gracias, eso sí le agradecemos a Consuelo Porras porque nuevamente Guatemala es portada y titular en todo el mundo por esas acciones que son aberrantes a la luz de las democracias. Pero ustedes concluyen que es fundamental, supuesto que Consuelo Porras se vaya del Ministerio Público y que se nombre a una nueva fiscal o a un nuevo fiscal. Hay dos cosas aquí importantes. El proceso de elección, cómo se tendría que elegir a los otros, si en dado caso Consuelo Porras decidiera irse, ¿cómo sería ese proceso y si ese sería suficiente? ¿O tiene que existir una depuración también, no solo del Ministerio Público, sino también de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala? ¿Cuáles serían en sí las salidas para tener un ministerio público que en realidad ataque o investigue toda esa corrupción que hay?
Ahí Juan Francisco es el que maneja a profundidad ese tema. Como lanzaron aquí el balón, voy a iniciar y luego ahí nuestro experto en derecho constitucional ahí que remate, ¿verdad? Lo que es todo un proceso, pero un proceso de esa magnitud, porque en realidad lo que hay que hacer es reconfigurar todo el sistema de justicia, pero no podría iniciar sin la salida de, no sé si la principal, pero una de las principales responsables del deterioro de la democracia, que es Consuelo Porras. No lo dice Juan Francisco Sandoval porque exista una cuestión personal, porque existe una cuestión personal. Si ya te ha pedido 6 órdenes de captura, creo que esto va más allá de lo personal, ni porque me haya arruinado la vida, la carrera, lo que ella quiera. Pero lo que le ha hecho a los guatemaltecos es que esa inestabilidad económica, esa intranquilidad, esa sensación de inseguridad, esa sensación de que existe una inseguridad en todos los ámbitos en Guatemala. Consuelo Porras, usted es una de las principales responsables. Si no me está escuchando, ahí que sus achichincles le digan de que qué es lo que he dicho. Pero es un proceso. La salida de Consuelo Porras es fundamental. Creo que, aunque a veces pareciera de que en pequeños mensajes hubo una campaña ahí, renuncia a Consuelo, pero si nos damos cuenta, el contenido en pocos segundos de la exigencia de diversos sectores de la sociedad de Consuelo Porras es fundamental. Obviamente, tiene que existir un proceso no solo de análisis, sino que una verdadera reingeniería del Ministerio Público. Lo que tardó una década en construirse, en 5 años, Consuelo Porras lo ha destruido. ¿Cómo es posible que las unidades de inteligencia o los cerebros motores del Ministerio Público, como la Dirección de Análisis Criminal, la Unidad de Métodos Especiales de Investigación, lejos de perseguir a grandes estructuras criminales de narcotráfico, de extorsiones, de corrupción, y de graves violaciones a los derechos humanos, ahora se dediquen a ver quién publica un tuit que incomode a los nenes? No es posible ustedes de que se haya desperdiciado la capacidad instalada en el Ministerio Público por un personaje como Consuelo Porras. Entonces la tarea que tiene el nuevo gobierno, porque es un tema de todos los guatemaltecos, obviamente existe independencia de poderes, pero desde el Ejecutivo se pueden iniciar acciones para el saneamiento institucional. Esa medida valiente, porque en realidad en qué momento alguien diría se está disparando al pie, pero anunciar que una de las primeras decisiones va a ser la exigencia de la renuncia de Consuelo Porras, creo que lleva implícito un mensaje importante. El tema de el saneamiento de la fiscalía, el papel que debe de jugar la Procuraduría General de la Nación en la lucha contra la corrupción y el respeto a los derechos humanos es algo que depende del Ejecutivo. La iniciativa de ley de la que puede hacer uso el presidente de la República y los diputados de las bancadas que quieren en realidad comprometerse a la reconstrucción del Estado es importante para propiciar la reforma del sistema de justicia. Es un todo integral y ha sido imposible tantos esfuerzos que han existido a partir de la firma de los acuerdos de paz y que han encontrado un gran obstáculo en el papel que ha jugado, triste papel que para la historia ha jugado Consuelo Porras, pero creo que un proceso de cambio en las instituciones del sistema de justicia debe empezar con la remoción, el movimiento, la salida, la destitución de Consuelo Porras para que no continúe haciendo un daño. Obviamente, en el momento de producirse, ya empezamos con el tema de los procesos, ¿verdad? Bueno, entonces, según la ley, ahora, ¿qué es lo que procede? Integran una nueva postuladora. Los 5 personajes que restantes, alguno de ellos podría ser el fiscal general. Creo que va a ser una discusión que creo que la debemos de agotar en el momento, pero todo debe de iniciar con algo. Y el inicio no puedo verlo desde otra perspectiva, si no es por la salida de alguien que ha destruido al Ministerio Público y como las piezas de dominó aquellas que van cayendo. Si Consuelo Porras impulsa y existen jueces que se prestan a defender esos intereses corruptos, el sistema judicial está en las condiciones deplorables en las que tenemos en este momento. Entonces, hay que hacer mucho trabajo, pero debe iniciarse por la salida de este personaje.
Bueno, ya Juan Francisco lo dijo todo, yo solo sumaría también como el sistema de justicia es un engranaje. No olvidar que la Corte Suprema de Justicia de las Apelaciones tiene que comenzar ya su proceso de renovación por mandato constitucional, que no va a ser otra Corte eterna 9 años como la anterior, y ahí tenemos que estar todos muy expectantes de que se cumplan los perfiles de idoneidad. Idoneidad lo dice 113, porque yo que recuerdo, ese artículo solo se aplicaba a Alfonso Portillo. ¿Y será que no hay funcionarias y funcionarios que no son idóneos? Pues eso aplica para el Ministerio Público, para la Corte Suprema de Justicia, para hacer apelaciones, para toda la institucionalidad. Entonces, esto ya tiene que hacerse lo del organismo judicial en el primer trimestre del año, si no estoy mal, para que en octubre, después de un proceso con auditoría social, tengamos en una Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones capaces de garantizar esa justicia independiente, porque esperando que ya no esté la fiscal en ese caso, pero si el organismo judicial va a estar incrustado también de jueces como Dayan, etcétera, entonces también tendríamos la mesa coja, digamos. Gracias. Yo tal vez solo metería una pregunta ahí, yo creo que puede ser válido para la discusión, como decía Juan Francisco, y es porque la última selección, digamos, de la lista final para fiscal general fue realmente manipulada, ¿verdad? Por la imposición que se hizo por parte de la Corte de Constitucionalidad de Consuelo Porras. Entonces, si no valdría la pena recuperar la lista anterior que se había hecho por parte de la comisión y no necesariamente esta última que debería ser desechada porque sufrió todo tipo de presiones por parte del Pacto de Corruptos, ¿verdad? Entonces ahí también podría haber una discusión de cuál es la lista que debería utilizarse, porque entiendo que sí debería seleccionarse un fiscal o una fiscal de la lista presentada al presidente, pero no sé si valdría la pena pensar en que también hay una lista anterior de la cual ella fue la primera vez seleccionada. Tal vez siempre hablando en el cambio de no solo de funcionarios, sino también de todo el personal que integra cada uno de los organismos o de las instituciones de Estado. Estamos hablando de cooptación de diferentes instituciones del Estado. El año pasado se realizó una elección en la Corte Suprema, en el Congreso, de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Salas de Apelaciones. ¿Esto fue algo positivo o quedó igual o fue negativo ese cambio, toda vez que a esta Corte Suprema de Justicia solo le quedan 10 meses, nada más según el periodo legal que le correspondería? ¿Ustedes ven ahí algún cambio y que se produjo algún quiebre entre toda ese conjunto, ese grupo que estaba manejando la Corte Suprema de Justicia junto con el Ministerio Público? Bueno, yo creo que quizá es muy difícil o muy aventurado que yo, por ejemplo, pudiera evaluar, porque la verdad es que lo que yo le puedo manifestar de quienes fueron seleccionados tiene una carga de prejuicios que no tiene idea. ¿Y por qué carga de prejuicios? Porque por lo menos la mitad de esos magistrados nosotros podíamos establecer que tenían un compromiso con el crimen organizado, representado por personajes como Gustavo Alefos. El tema de la manera en que fueron conformadas esas listas, eh, aunque la dificultad para realizar esa medición está en que Silvia Patricia Valdés Quesada, alias La Cuchi, Blanca Stalin, alias Tía Pelucas, y toda esa mafia, pues dejaron la vara muy alta, ¿verdad? Entonces, como que va a ser muy difícil superar lo que hicieron en 5 años, más otros 4 años y medio de prolongación ilegal de funciones de la anterior Corte Suprema de Justicia. Entonces, lo que hicieron en más de 9 años va a ser insuperable. Entonces, si hacemos un balance, aunque no tengo las mejores expectativas de estos meses en que vayan a desempeñar funciones los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia, gracias a Dios que solo les quedan unos meses que también son importantes para que ellos le demuestren a la sociedad guatemalteca si simple y sencillamente van a ser, así como dicen, va a ser la tapa al pomo, que todos esos casos en los que el Ministerio Público ha propiciado impunidad, ellos van a dejar firme esa impunidad. O también con los casos de criminalización,
donde vamos a verificar si Consuelo Porras, continuando en el Ministerio Público, sigue presentando esas mamarrachadas de globoflexia jurídica, son ratificadas por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, como tienen 2 meses aún en ejercicio de funciones, podríamos decir de que vamos a dejarles el beneficio de la duda. La ventaja que tienen es que, como reitero, insuperable todas las barrabasadas que hizo la Corte Suprema de Justicia anterior, entonces quizás sea en el balance de lo que les he dicho, ¿verdad? Mero cantinflesco mi discurso, pero posiblemente esto sea lo menos peor que ha ocurrido, el hecho de que estén estos magistrados. Y recordemos que en el mes de marzo va a existir una convocatoria para la elección de la Corte Suprema de Justicia que iniciará a desempeñar funciones a mediados de octubre de este año, donde lamentablemente van a seguir las mismas reglas, utilizarse las facultades, el negocio, ¿verdad? Pareciera negocio el tema de la elección de magistraturas, pero esperaríamos de que la elección de la Corte con esas condiciones sea esta la última vez en que se utilice este esquema que ha sido tan perverso para la selección de magistrados íntegros, probos y que cumplan con ese precepto que mencionó Jordán de cumplimiento de los aspectos de idoneidad, capacidad para el ejercicio de la función. Yo tal vez ahí también vería la importancia del nuevo Congreso, ¿verdad? Porque si uno de los temas que vemos en la cooptación del Estado es precisamente que en este momento el Ejecutivo es el punto de partida de la recuperación de la institucionalidad, porque tal y como decía Juan Francisco, no va a existir el mecanismo de la compra de votos como existía en los dos gobiernos anteriores. Entonces, esperaríamos, ¿verdad?, que ojalá ese acuerdo que hay para elección de junta directiva pueda ser un buen mecanismo para tener grandes decisiones en el nuevo Congreso, lo cual permitiría entonces realmente hacer un juego limpio, ¿verdad?, en cuanto a elección de los nuevos magistrados que se haría a partir de marzo. Pero sí pienso que la importancia de la gobernanza, pensando no solo en el momento actual, sino la gobernanza del primer año de gobierno, que va a ser la más importante para poder hacer los cambios necesarios. Si yo retomaría lo que dice Carmen Rosa y también pasó los reflectores para el Congreso de la República, porque ahorita se está dando precisamente esas negociaciones no sobre dinero, aunque Alan está haciendo su esfuerzo en ese sentido, pero también la clase política tiene que ser muy madura, dejar allá más allá de los egos y todo, de jalarse el pelo y de no, tiene que sentarse y ser coherentes, ¿sí? Tanto diputados hombres como mujeres, porque una vez a veces salen grandes discursos y todo, y después a la hora de revisar sus votos, hay mucho que desear. Entonces, pues debemos de esperar que es la primera prueba de fuego para el Congreso, la elección de la Junta Directiva, y luego darle seguimiento, ya decía Juan Francisco, lo que viene, la elección de las Cortes y todo eso, pero sí seguir como estamos ahorita en este ejercicio ciudadano y también la incorporación y escuchar las propuestas de los pueblos originarios, eso sí, y tener memoria histórica. Yo siempre recalco en eso y la prensa independiente hoy más que nunca con este fallo, que ahí hay una luz dentro de tanta oscuridad con el fallo de la jueza Aura Gutiérrez, si no estoy mal, Aurora, ¿verdad? Que ponen la historia de que no pueden ser criminalizados ni periodistas ni columnistas por la opinión, sino que para eso está el fuero de la ley de libertad de expresión y no el orden penal. Entonces son aspectos importantes que se está avanzando y yo sí estoy esperanzado en que si Bernardo asume el 14, ya también los operadores de justicia, los magistrados, por ejemplo, no querrán verse en el espejo de esta Patti Acuchi, que mal llamada así de sus amigos, para que no sea incluida en la lista Engel de Magnitsky, ya ni a Disney París pueden ir ahora, pues entonces, ojalá que por el bien del país sean honestos los próximos. Ya ustedes han ido mencionando y gozando a otros sectores y grupos que están detrás de esta regresión, pero que también han sido actores bastante activos en las acciones del golpe frustrado hasta este momento, ese golpe en contra de la democracia y el proceso electoral.
para este periodo donde es necesario garantizar el equilibrio y la gobernabilidad para ir rescatando la institucionalidad democrática también del Estado. Sanciones como la ley global Magnitsky, la lista Engel, las sanciones que ya va materializando la Unión Europea para todos estos actores. Aquí la comunidad internacional, pero también la comunidad guatemalteca afuera, ha jugado un papel importante para impulsar también estas sanciones. Vamos a ver durante el año más acciones pensando en que hay que mantener un equilibrio para seguir evitando estas acciones que atenten contra el gobierno. Sí, Nelton, yo tomo ahí, perdón la palabra, porque han mencionado un sector que olvidamos muchas veces, que son los migrantes. La economía guatemalteca sostiene más del 20% del Producto Interno Bruto y solamente se le ve como remesas, dólares o euros, la mayoría dólares que viven aquí en Estados Unidos. Son casi 4 millones de guatemaltecos, pero son invisibilizados. Y también hay espacios de participación a todo nivel. Si, ¿por qué? Si había cónsules, por ejemplo, que hermanos que solo sabían de pintar uñas, ¿por qué no van a haber en el cuerpo diplomático como cónsules en Estados Unidos personas migrantes que saben realmente qué es lo que necesita la población migrante? También que se sientan parte, que no se van a sentir desplazados. Hay espacio para todas y todos, sobre todo este sector tan invisibilizado como son los migrantes. Sí, yo pensaría que la comunidad internacional, quizás esta lucha de los últimos meses y a partir de la primera vuelta en las elecciones, despertó bastante el interés de la comunidad internacional, porque yo creo que prácticamente Guatemala estaba al margen, realmente Nicaragua nos estaba ganando, digamos, por las presiones que ejercía sobre sus connacionales y las acciones que se tomaron por parte de Ortega contra su propia población. Entonces, a partir de la esperanza que todos creo que compartimos, porque sí veíamos con mucho pesimismo lo que podía ser el futuro en Guatemala, siguiendo los pasos de una Nicaragua, ¿verdad? Que veíamos cómo se copiaba prácticamente todo lo que pasaba en Nicaragua, se copiaba por parte del gobierno de Guatemala y de las instituciones cooptadas en contra de su propia población y de los críticos, sobre todo, y de quienes se atrevían a señalar actos de corrupción fundamentalmente o criticar al presidente de la República. Entonces sí vemos que Guatemala volvió a estar como en el centro, ¿verdad? De la comunidad internacional, precisamente también porque es el gran pivote que tendría tanto la Unión Europea como Estados Unidos a nivel de la región y que permitiría, ¿verdad?, procesos más democráticos a nivel regional y la influencia que pueda tenerse desde Guatemala con esa aspiración de cambio. Incluso por ejemplo, en el caso de nosotros que estamos buscando mecanismos alternos o crear mecanismos específicos para el retorno, la toma de decisión del retorno de los que estamos fuera puede servir como ejemplo, ¿verdad? O puede servir como un mecanismo que pueda también ser tomado en el caso de un cambio en Nicaragua, o sea, porque hay procesos muy similares. Entonces yo sí pienso que con estas medidas que la Unión Europea está tomando y Estados Unidos ha tomado, creo que sí hay una intención de acompañamiento, no solo es que tome posesión el presidente Arévalo, sino también acompañar, porque es que yo creo que el día 15 o 16 van a empezar los primeros intentos de boicot, ¿verdad? O sea, aquí no hemos terminado, o sea, hemos llegado con esfuerzo a que se ponga la banda presidencial, pero eso no quiere decir que vayan a estar callados el pacto de corruptos, ni mucho menos, como habíamos dicho, todas estas estructuras que se vieron beneficiadas en los últimos meses por la desestimación del Ministerio Público de sus casos y que deben estar dispuestos a no querer regresar a ser juzgados ni a ser cuestionados. Entonces, creo que es fundamental y la tarea de nosotros pues será seguir haciendo esa conciencia mientras estemos acá y no logremos que se haga el mecanismo de retorno, de que se siga apoyando, viendo y vigilando lo que estará sucediendo en Guatemala en los primeros meses de gobierno.
Hablábamos hace poco de cómo están, cómo cada institución es como un engranaje y si ese engranaje, alguno de esos está defectuoso, pues también todas las demás instituciones fallan en el trabajo que deben de hacer. El tema de los exiliados tiene una vinculación con la corrupción, pero también tiene una vinculación con las diferentes acciones que han estado sucediendo desde el proceso electoral, todas las acciones del Ministerio Público en contra del movimiento, del partido Movimiento Semilla, que es el partido que ganó la presidencia. Además, tiene que ver con el tema de los periodistas que también son perseguidos, que están en el exilio, en el caso Zamora también, y de los fiscales que han tenido que ir a prisión y también que han salido del país. Tal vez ustedes nos pueden explicar, tal vez los tres, uno de los casos que les afectan a ustedes así de forma breve, para darnos un ejemplo de cómo todas estas acciones y todo lo que hemos estado viendo y todo lo que sabemos del golpe de Estado hasta el momento está vinculado en sí y por qué es importante que nosotros pongamos atención no solo en el tema de corrupción, sino que tomemos todo esto como algo integral, que es lo que ha estado pasando, y que tomemos en cuenta la importancia de pedir explicaciones sobre todas estas acciones del Ministerio Público. Tal vez podemos empezar con Carmen Rosa, si nos puede explicar breve su caso, lo que pueda decir de su caso, ¿verdad? Sabemos que también pueden existir algunas implicaciones legales, pero si nos puede contar a qué se refiere el caso por el cual ha sido usted perseguida, criminalizada en este caso. Bueno, sí, mi caso tiene que ver con precisamente una acción de oposición a la corrupción dentro de un banco del sistema, ¿verdad? Que no solo porque durante mi presencia en ese banco, digamos, uno de las primeras acciones, porque además en mi caso son varios los que están atrás de la criminalización. Por ejemplo, pues se evidenció el cobro de Jimmy Morales de un cheque que le pasaba el Ministerio de la Defensa todos los meses, ¿verdad? Como un complemento a su salario de presidente. Y eso me llevó pues a que incluso él públicamente pues planteara que estaba dispuesto a perseguirme. Posteriormente, y el último caso que al final salió está vinculado porque varios nos opusimos a que Alejandro Gianmattei tomara control de ese banco con la finalidad pues como ha tenido en otros bancos del sistema, pues controlar, ¿verdad? Y lavar dinero adentro del banco, además pues de utilizarlo en beneficio propio. Y eso fue pues lo que desencadenó la creación de un caso espurio, ¿verdad? Que se afinca en un hecho que sucedió en el 2003. Y 21 años después, pues nos sacan, o 20 años después, sacaron y quisieron armar un caso de criminalización que además involucra pues a otras personas que también nos estábamos oponiendo en esa entidad a que hubiera una penetración de Alejandro Gianmattei en coordinación con algunos otros actores adentro de esa misma entidad. Y eso es lo que lleva a mi caso de la acusación que mantienen, pues que como digo es una acusación del 2003. Tuve una solicitud de extradición a España que ni siquiera fue contemplada, o sea, ni siquiera fui a juicio porque fue desestimada por el gobierno. Que no ni siquiera tomaron la consideración de que podía servir para una solicitud de extradición, y ahora estaría esperando pues ver si logro hacer el juicio acá para o sea, a menos que se abriera la posibilidad en Guatemala de volver. Señor Rodas. Bueno, sí, Lucy. En mi caso son dos procesos. Uno es el caso Toma Usac, botín político sin sustento. Ahí está incluso con solicitud de antejuicio el presidente electo Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karen Herrera. Y mi gran delito fue aspirar a ser rector, ¿verdad? Que por cierto, por ese fraude tan burdo la causó la indignación
de la comunidad universitaria tuvo una resistencia por más de un año y ellos se quedaron con su gusto de implantar al Walter Mazariegos, que está también incluida en la lista Engels, ¿verdad? Un actor corrupto, pero no sé de qué me están acusando de la teoría del delito, qué, cómo, cuándo. No sé ni cuándo nos pusimos de acuerdo todos para aprovecharnos de la crisis de la San Carlos. Es un caso que se está desmoronando poco a poco. Y el segundo es el que Alejandro Córdoba, este fantoche que tengo que procurar derechos humanos, y el Contralor General de Cuentas de la Nación pusieron una denuncia que tuvo como finalidad el poner un obstáculo en mi pretensión de ser candidato a vicepresidente con Telma Cabrera. Se inventaron eso de la manga, ya lleva más de un año y el caso está bajo reserva, es decir que no sé oficialmente de qué se me acusa, porque ese tema de estar bajo reserva pues es la debilidad que se evidencia del Ministerio Público de la investigación y de estas entidades que se prestan para poner este tipo de denuncias espurias. Bueno, Licenciado Juan tengo Francisco. un montón de casos, pues, que ya perdí el número de casos en los que estoy involucrado. Lo que sí les puedo decir es de que tengo 6 órdenes de captura. Ni un asesino en serie en Estados Unidos tiene la cantidad de órdenes de captura que yo tengo, pero para ponerles un ejemplo, en el caso, la primera orden de captura, que por cierto no he podido tener acceso al proceso, me he enterado por las declaraciones que Rafael Curruchiche brinda en mi contra en los medios de comunicación, porque el caso está en reserva para mí, pero fue porque el tema de los sobornos de los empresarios rusos al gobernante Alejandro Yamatei. Resulta que emitieron orden de captura en mi contra y el caso en favor de quien recibió el soborno fue desestimado. Entonces, así yo les podría contar historias de cada uno de los casos. Cuando yo salí en julio del 2023, muchos de los sectores que ahora condenan las acciones de Consuelo Porras decían, ese es un asunto personal de Juan Francisco con Consuelo Porras. Señores, lo que ha hecho el Ministerio Público y las instituciones puede afectar y está afectando a la población guatemalteca. Esos casos que inventan, esa utilización del sistema judicial para sacar de contienda al oponente político, al actor incómodo, para que la prensa no publique, para que salgan del país y desarmarnos completamente a quienes teníamos una carrera, una formación en el país, eso no se vale, eso es de dictaduras. La primera pregunta que formularon era el porqué de la importancia del sector exiliado. Me agrada mucho cuando Jordán es incluyente en su discurso, ¿verdad? Habla de sectores que en realidad han estado descuidados, del migrante, la población, las comunidades indígenas, a quienes en realidad le debemos mucho el estar llegando a este momento, porque son quienes defendieron la democracia. Entonces, no debemos de perder de vista que todas las acciones esas que atentan contra el sistema de justicia, en realidad, en el fondo, nos afectan a todos. No perder de vista lo guatemalteco, y quizá voy a desviar un poquitito mi situación personal porque creo que es más importante algo que debemos de valorar, el liderazgo de las comunidades indígenas, de la población campesina, quienes han hecho utilización del verdadero valor de la soberanía. No es la soberanía que acaba de venir, no sé si fue fingida la caída de Alejandro Yamatei, porque fue lo que ocurrió, pero él vino aquí a hablar de soberanía. La soberanía radica en el pueblo. Y si en algún momento se ha revalorizado ese concepto, es en este. Y se los digo por lo siguiente. Debido a mi salida del país, yo tenía una formación jurídica, pues finalmente me convertí en activista, pues porque de algo tengo que sobrevivir y también al mundo le tenía que decir qué es lo que estaba ocurriendo en Guatemala. Y cuando acudíamos ante las autoridades de Estados Unidos, de la Unión Europea y les exponíamos la situación de Guatemala, en muchas de las ocasiones nos decían, miren, ¿y ustedes qué les pasa? ¿Quieren que desde el extranjero les solucionen los problemas a los guatemaltecos? ¿Qué ocurrió a partir de 2 momentos importantes ocurridos en el 2023? Cuando la población guatemalteca manifestó su voluntad en las urnas y sobre todo cuando el liderazgo de las comunidades entraron en defensa de la democracia. Miren,
nos abrieron las puertas en todos lados. Las mismas autoridades nos decían, miren, sí, hace cierto tiempo les decíamos, todo quieren que lo solucionen desde fuera. En cambio, ahora con las puertas abiertas nos dicen, no, estamos en defensa de la soberanía del pueblo de Guatemala. El pueblo de Guatemala ya se manifestó en las urnas, ya se manifestó en las calles. Entonces, ese concepto de soberanía no es el concepto de soberanía que nos da el personaje que nos mintió cuando hace unos meses se decía que tenía graves problemas de salud, no porque nos interese su vida privada. La salud del gobernante es un tema de interés público. La salud del presidente de la República es un tema de interés público. Y que nos salió hace unos días que nadie se enteró que tenía una enfermedad grave. Sí nos enteramos, el que nunca fue transparente ni siquiera en eso fue él, pues ese personaje nos ha dado clases de lo que no es la soberanía. Nos ha dado lecciones de lo que es la soberana impunidad. Entonces, la población guatemalteca, si este mensaje se replica en otros lados, que tomen o que tomemos de los liderazgos indígenas el verdadero concepto de soberanía, que no es más, para resumirlo, que defender la voluntad del pueblo. Y eso es lo que ellos hicieron y es eso lo que ha legitimado que los organismos internacionales, los países que en verdad son amigos de Guatemala, traten de defender lo que el pueblo decidió en las urnas y ha defendido en las calles. Tal vez la siguiente pregunta va en dos sentidos. Primero, hablábamos de los casos de corrupción y cómo varios se han cerrado y archivado por parte de las Cortes y del Ministerio Público. Y también, ¿cómo podríamos hacer o qué se podría hacer para recuperar esos casos que se archivaron o que se han estado cerrando? ¿Cómo recuperar esa parte o definitivamente ya perdimos todos esos casos que se habían iniciado? Y segundo, ¿qué propuesta se podría hacer con relación al tema de los exiliados que ya vimos? Tiene que ver siempre o está vinculado con todo lo que ha estado sucediendo en Guatemala y ese retroceso de todas las instituciones y del avance del pacto de corruptos. Bueno, en cuanto a los procesos, y yo sí, Juan Fresco es el penalista, pero en cuanto a qué se puede hacer como propuesta, pues retomar lo que en su momento el presidente Bernardo dijo que iba a escuchar, iba a tomar en cuenta la experiencia, porque yo como ex procurador de derechos humanos me doy cuenta de la riqueza, de la experiencia de fiscales, de jueces como Erika Ifán, como Miguel Ángel Gálvez, como Carlos Ruano, etcétera, y también lo importante que todo lo que hizo la Juan Francisco Sandoval y su equipo, porque no solo él, ¿verdad? Entonces, seguramente ellos tendrán lineamientos importantes para ser escuchados por el presidente Bernardo e implementar una estrategia que sea también muy clara en cuanto a los tiempos, ¿verdad? Porque si no podemos tener un letargo que es importante, los exiliados, que sí, pero entonces con la experiencia yo estoy convencido que va a salir buenas iniciativas para tener un sistema de justicia transparente, objetivo y que no se preste a intereses ni económicos ni políticos, que sea independiente como está la estatua de la justicia, que tenga la venda y que no se la levante solo dependiendo de quién es, ¿verdad? Yo tal vez me voy a ir a la segunda para dejarle a Juan Francisco el tema de cómo recuperar los casos, porque sí hemos estado conversando sobre ello y sí vemos ahí muy importante, por ejemplo, alguna de las figuras que se plantearon, que Jordán sobre todo amplió en ellas, como la figura del Procurador General de la Nación. Pero, digamos, volviendo al tema de los mecanismos, no podemos, tenemos que tener un mecanismo específico y se debe crear. Porque pues aquí, tal y como dijo Juan Francisco, 6 órdenes de captura. Y si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de los casos tienen otros implicados. Entonces, lo que es un caso donde hay 10 personas, 12 personas, 14 personas, puede ser interminable en Guatemala. Entonces prácticamente estaríamos 4 o 5 años o 6 años esperando que se resuelva uno por uno los casos para poder retornar.
Esto implicaría entonces un mecanismo específico que se puede trabajar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos de derechos humanos internacionales y que puede tener digamos, varias variantes. Una de ellas, por ejemplo, es un mecanismo de amnistía que se podría aplicar, lo cual implica pues tener una mayoría en el Congreso y eso también va a depender de cómo se constituya este Congreso que viene y cuáles son las fuerzas adentro. Hay otro mecanismo que puede ser el indulto, y se ha hablado de una tercera vía que puede ser una comisión internacional que en conjunto con la Comisión Interamericana pueda ir a Guatemala a revisar nuestros casos y de identificar si son demandas o acusaciones espurias, de forma que sea un resultado de esa comisión el poder definir que se tiene que hacer digamos, el Ministerio Público pues desestime lo mismo que ha hecho con todos con lo que ha estado haciendo últimamente en Guatemala, ¿verdad? Que se desestime por parte del Ministerio Público, que se busque un mecanismo con el cual el sistema de justicia pueda simplemente levantar esos casos o generar un indulto general, un indulto global a quienes estamos fuera y que hayamos sido identificados como una persecución espuria y criminalizada. Puedan haber otras, es decir, yo por eso decía que creo que es un mecanismo que hay que crear, es un mecanismo que puede servir para después otros casos que Naciones Unidas o la OEA, la Corte Interamericana, tengan que aplicar en otros casos de países centroamericanos, pero que sí, lo que sí necesitamos es que haya una identificación por parte del gobierno entrante de una persona o incluso un comisionado, ¿verdad? Porque si no, sabemos que las presiones que va a tener el gobierno, pues van a tener que atender la coyuntura y lo urgente y lo importante también. Pero entonces estos casos nuestros pueden quedar en el olvido si no tenemos una figura específica creada por el gobierno para poder llevar adelante estas propuestas. Solo antes de pasar con Juan Francisco, Carmen Rosa, ¿tienen ustedes unas cifras de, por ejemplo, cuántos activistas o fiscales o periodistas están fuera del país, así general que ustedes nos puedan dar? Yo entiendo que hay, creo que en el caso de los fiscales son como, y operadores de justicia son alrededor de 46 o por ahí. Pero yo creo que ahí Juan Francisco tiene las cifras más precisas, periodistas 26, y realmente deberíamos tener, que no lo hemos hecho, un recuento de los activistas de derechos humanos y defensores, que podría ser uno de los primeros pasos para ir llegando a esa propuesta colectiva, ¿verdad? Hay varios que salieron incluso con el último caso de la USAC, que todavía no están contabilizados, ¿verdad? Entonces yo pienso y creo que en México hay alrededor de 50 personas, en Costa Rica ahí tal vez Jordán tiene más información y bueno, en el caso de Europa estamos los menos, ¿verdad? Y en cuanto Alrededor de 100 más o menos creo que somos. sí, en cuanto a la manera de recuperar los casos, hay que ver cada situación puntual, en cuáles la Procuraduría General de la Nación puede jugar un papel fundamental en lo que respecta a la defensa de los intereses del Estado, en cuáles aún hay gente procesada, en cuáles generó el Ministerio Público impunidad y que posiblemente por alguna resolución internacional en materia de derechos humanos logre destrabarse la impunidad. Hay que ver cada uno de los casos. Y en cuanto a la manera en que se puede solventar la situación, la verdad es que de cada uno de los criminalizados es una solución que va a pasar por una decisión de naturaleza política. Ahí proponía ideas Carmen Rosa de amnistía, indulto. Yo en eso no estoy tan de acuerdo porque digo, ¿cómo me van a perdonar a mí un crimen que no he cometido? Que indulten y que le den amnistía, que es un criminal que violó los derechos humanos. A mí no me van a perdonar un crimen que yo no he cometido. Pero el nombre que le pongamos, tiene que existir una solución integral, como dice, crearse un mecanismo. De repente, sí, Carmen Rosa tiene muy buenas ideas ahí, lo hemos hablado en algún momento, ¿verdad? Pero creo que en el momento adecuado se lo tenemos que trasladar a la persona o las personas idóneas para que
encuentren cuál va a ser la situación o la forma en que se va a solventar nuestra situación. Lo que sí es que lo que nos ha dado esperanza al grupo es el tema de que el 26 de junio el presidente de la República se comprometió ante el mundo a ayudar a solventar la situación de quienes nos encontramos en el exilio por la persecución penal ilegítima que encabezó Consuelo Porras. Nos tendió la mano, recibimos con agrado el saludo, el mensaje, el gesto y por supuesto, nosotros somos ciudadanos guatemaltecos. En algún momento también le vamos a tener que decir, bueno, señor presidente, pues aquí estamos, atendimos a su llamado y en toda la disposición de hacer propuestas para solucionar no solo nuestra situación, sino la situación del sistema de justicia, porque nosotros conocemos cuáles son los grandes vicios que tiene el sistema judicial. Entonces, por acá estamos a la orden y en toda la disposición de trabajar. Si no se da la posibilidad de retornar al país con todo lo que esto representa, porque tiene una carga emocional, familiar y de cualquier índole, la verdad hemos sido gravemente afectados, pero igual en toda la disposición de seguir sirviendo al país. La sociedad guatemalteca está en la misma sintonía de no dejar que todos estos agravios, no dejar que la expulsión o el desplazamiento forzado al exilio que ha provocado pues toda esta revolución autoritaria quede en la impunidad y en el olvido. En las movilizaciones, en las tomas de las carreteras de octubre con el paro nacional indefinido, en el Ministerio Público, siempre aparecen ciudadanos y ciudadanas recordando a los exiliados, a las personas que están en el exilio, hombres y mujeres, y la demanda de queremos que regresen. Y creo que hay en la sociedad guatemalteca y los pueblos originarios especialmente, estamos en un contexto en el que podemos aumentar la presión para que esos nudos se vayan destrabando. Pues de parte del equipo de prensa comunitaria y el mío personal también agradecerles el tiempo. Estamos en horarios totalmente diferentes. Agradecerles el tiempo y la participación. Este espacio es de ustedes, esta es casa, prensa comunitaria es la casa de ustedes también. Y retomando también, estamos a pocas horas de un momento que también va a ser histórico. Yo coincido con algunas personas en proyectar que la movilización para el 14 va a tener una simbología bastante fuerte. Creo que con momentos históricos como la firma de los acuerdos de paz, con ese centro histórico lleno de gente, la plaza completamente llena de personas. Y bueno, les dejaría el espacio a ustedes también para que puedan trasladar un mensaje ya para ir cerrando, pero también un mensaje desde esa trinchera en la que ustedes están también para el pueblo guatemalteco. Bueno, de mi parte, agradecer a Prensa Comunitaria, a Lucy, a Melton por estar acá con nosotros, permitirnos intercambiar ideas sobre el por qué es importante reflexionar y actuar en torno al papel de los exiliados que estamos lamentablemente fuera de Guatemala, pero que también toda esta etapa nos ha servido para fortalecernos, para crecer, para tener más relaciones, más contactos y visión a futuro. De todo corazón desearle al presidente Bernardo Arévalo éxitos en su gobierno, en su gestión. Si le va bien a él, nos va a ir mejor a la mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas honestas que pensamos en una Guatemala distinta. También a su equipo, pues siempre esa dosis de realismo, de humildad. Hay a veces la tentación de caer en la soberbia. Hay quienes se marean en dos ladrillos, pero eso sería delicado para ellos. Tienen el beneficio de la población. Yo estoy plenamente convencido de que podemos tener la oportunidad para tener una Guatemala que comience a restablecer la ruta del Estado de Derecho, la democracia, los derechos humanos, y con este optimismo también retomar que las políticas públicas vayan enfocadas a los más necesitados, más excluidos históricamente, como los pueblos originarios, que se tomen en cuenta también a sectores que día a día son víctimas, las mujeres, las personas de diversidad sexual, y que todo eso tengamos una Guatemala
más digna para todas y todos, y que no sigamos expulsando a compatriotas que buscan condiciones de una vida digna, porque en Guatemala hoy día no hay. Muchas gracias, un abrazo desde Washington, cuídense mucho. Bueno, pues yo también agradecerles la oportunidad, ¿verdad? A Prensa Comunitaria, a Lucy, a Nelton y a mis compañeros de lucha, Juan Francisco y Jordán, pero sobre todo transmitir pues mi profunda envidia de los que están allá, porque nosotros nos vamos a perder esa jornada cívica de ciudadanía, de alegría, y también reconocer sobre todo la importancia que para mí esta es la última oportunidad que tenía Guatemala, ¿verdad? Si veíamos todo perdido y realmente este triunfo de un grupo, de la democracia, ¿verdad? Y sobre todo la lucha que se ha mantenido por parte de todos y todas los que acompañaron ese proceso desde la primera vuelta electoral, creo que ha sido fundamental para cambiar el rumbo de Guatemala y eso no lo podemos perder. Entonces, además de tener toda la envidia que lo veremos pues a través de Prensa Comunitaria en las redes, lo que va a pasar el domingo, todavía pendiente de lo que pueda pasar mañana, pero que también entender que es una oportunidad que va a estar acompañada de una gran oposición de esos cuerpos ilegales y corruptos que continúan y que precisamente Consuelo Porras ha dejado en libertad para que tengan más libertad de atacar al nuevo gobierno. Eso va a ser una pelea de todos. Como dice Jordán, yo creo que va a ser una pelea de 4 años en contra del mal y en contra de evitar que Guatemala vuelva a caer en manos de ese pacto de corruptos. Entonces, que lo que nos espera es el principio de una jornada que va a ser feliz, pero que nos esperan 4 años de trabajo y de acompañamiento y que no podemos dejar como pueblo, que yo creo que una de las grandes tal vez lo que más prendió la esperanza es que el pueblo se movilizó, ¿verdad? Es decir, es la primera vez que vemos esa reacción de los jóvenes, de las mujeres, que el pueblo asumió, de los pueblos originarios, que sin ellos yo creo que no hubiéramos llegado a esta fecha. Para mí ha sido un cambio trascendental en la vida del país y el reconocimiento que los pueblos tienen en nuestra vida y en el futuro que nos ayudaron a construir con su movilización y su presencia. Entonces, que ellos tienen que tener un lugar prioritario también en estos próximos años en la construcción de ese nuevo Estado y en la recuperación de las instituciones y que definitivamente va a cambiar el modelo institucional en el país y el modelo de construcción de la sociedad, de la ciudadanía, pero sí, decir que no nos espera fácil, ¿verdad? Y que de todas formas podrán contar con nosotros estando aquí o ojalá pudiendo desde allá apoyar en este proceso de la rescate de la democracia en Guatemala. Y cierro manifestando mi gratitud con Prensa Comunitaria, Ruda, quien también replicó este espacio, Nelton, Lucy, Kimi, gracias por tomarnos en cuenta, admirando mucho a Carmen Rosa, de que por allá por donde está, donde ya es, pero de verdad tardísimo, a mi amigo Jordán Rodas, y un saludo a la población guatemalteca, todas las comunidades que han supervivido en desigualdad, a la población que también se encuentra fuera de Guatemala. Y quiero enviar también un saludo muy especial a mis excompañeros de la Fiscalía, a quienes tuvieron que salir, no debieron de salir, a quienes estuvieron en prisión. Mensaje eh, con mucho cariño para Samari, para Virginia, para Alice, para Paola, Xiomara, Leili, Willy, nunca debieron estar detenidos. Chepe Zamora nunca debió estar en prisión. Entonces, la verdad es de que nos abriga en este momento el pensamiento de que habrá un mejor futuro y a la población guatemalteca, que no se vuelvan a repetir estas situaciones. Es que es cíclico que se tenga que salir del país y que tengamos que estar enfrentando violencia, marginación, desnutrición, desigualdad, que se roben los recursos de educación, de salud. El impresentable hace unos minutos finalizó de presentar su informe de gobierno. Todos iban de negro, de luto, y sí, de verdad ad hoc para el momento, porque el luto dejó en el pueblo de Guatemala.
Esperamos de que a partir del 14 de enero del 2024 empiecen a brillar los colores de las comunidades, los colores de los pueblos y los colores de esperanza, porque en realidad eso es lo que queremos, un mejor futuro para la población guatemalteca. Entonces, mi abrazo para todos y todas ustedes. Y también a los familiares de todos los exiliados, aprovechando que estamos enviando saludos, ¿verdad? Porque no podemos estar cerca de ellos y también somos humanos, que se les quiere mucho. Un abrazo a todos. Feliz noche. Yo quisiera agradecerle a Juan Francisco, a Carmen Rosa y a Jordán por haber estado con nosotros esta noche hablando de un tema importante para aquellos quienes no estuvieron desde el principio del programa. Estuvimos hablando sobre la importancia de hablar en este momento del tema de los exiliados y por qué no podemos desvincular este tema de todo el retroceso en las instituciones del país y de todos los casos cerrados por corrupción. Es fundamental seguir hablando sobre las acciones del Ministerio Público y por qué es necesario que haya un cambio en la jefatura del Ministerio Público. Y también algo muy importante y una conclusión que daba Carmen Rosa, que es de la necesidad de un mecanismo para que el sistema de justicia pueda generar soluciones para todos los que están fuera del país. Así que si usted no escuchó este programa al principio, va a quedar grabado en nuestras redes, así que ahí pueden encontrarlo más adelante en todas nuestras redes sociales y pueden escuchar de nuevo esta transmisión que nosotros hicimos, estas presentaciones y esta participación de estos 13 invitados especiales que tuvimos hoy. Y también los invitamos a que el día de mañana también estén pendientes de las transmisiones que vamos a hacer. Vamos a tener también otros invitados también especiales con quienes vamos a estar platicando sobre el cambio de gobierno, sobre el nuevo presidente y vicepresidente y sobre todas las acciones y los desafíos que tiene el nuevo gobierno. Así que por mí ha sido un gusto platicar con ustedes y poder hablar sobre todos estos temas. Y pues no sé si Nelton tiene algunas palabras para despedirse, así que les deseamos a todos ustedes muy buenas noches. Buenas noches, buena madrugada. Adiós, feliz noche. Nos vemos.